México, la gran mayoría de los partos se atienden en hospitales por personal médico y solo una minoría se atienden por parteras. Se estima que alrededor del 2% de los nacimientos fueron atendidos por parteras, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Distintos análisis señalan que durante la pandemia aumentó considerablemente el número de nacimientos atendidos por parteras en México. Estudios muestran que casi 40% de las mujeres que son atendidas en un hospital solicitaron atención por una partera, pero esta atención nunca se concretó. El día de hoy estamos felices de recibir a Valentina Aranda Miranda, que es partera en la tradición de San Cristóbal de las Casas, y a la doctora Ana Laura Rodarte Pineda, que es ginecobstetra con formación en dula de parto. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas. Qué Gracias. gusto, qué emoción. Me encantaría empezar contigo, Valentina, y que nos cuentes cómo llegaste a ser partera, qué es una partera en la tradición de San Cristóbal de las Casas y qué se necesita para llegar a este punto. Hola, pues gracias por la invitación a este programa. Este, pues sí, gracias por traer más bien la posibilidad de traer las voces de las parteras también en estos espacios. Bueno, yo soy una de muchas. Hay muchos caminos, hay muchas parteras, cada una somos bien distintas. Y sí, pues estoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en un lugar en donde todavía las mujeres tienen el derecho y la posibilidad de ser acompañadas por parteras porque hay muchas parteras todavía trabajando aquí. Eh, eh, para llegar a ser partera, bueno, en realidad hay muchos tipos de parteras, digamos. Hay parteras Si que quieres. reciben la partería de linaje, ¿no? Ya sea porque su mamá, su abuela, su madrina, alguien en casa, Ajá. principalmente era partera o es partera, entonces ellas comienzan pues aprendiendo de manera matrilineal, llamamos, ¿no? Ok. En la casa. Otra manera, que es muy especial porque son parteras que reciben el don en los sueños, ¿no? Estas parteras, realmente son también como curanderas y pues empiezan a soñar, ¿no? Y aquí en Chiapas y en muchas otras partes, nada más que se ha desaparecido. Desafortunadamente la partería, pues en otros estados, comentabas estas cifras, pero pues antes habían parteras pues por todo México que se han ido desapareciendo, desafortunadamente. Y bueno, pues son parteras que son mujeres que tienen sueño y que en el sueño se describe de diferentes formas cada quien, pero pues reciben un don, ¿no? O les reciben, o hay como una maestra o un guía que les dice, bueno, tú vas a ser partera. Y bueno, y ese guía pues constantemente aparece en los sueños y les enseña los sueños, ¿no? Ahora nos cuesta mucho entender esto y pensamos que es así como muy eh, como fantasía, pero en realidad, pues estos han sido los sistemas de curación ancestrales, ¿no? También con personas que reciben de esta manera la partería, ¿no? A través de los sueños. Y esto lo vas a encontrar mucho. De hecho, hay muchas jóvenes parteras que aunque son de linaje, pues también sueñan, ¿no? Entonces, es como recibir, digamos, pues ese permiso o esta bendición espiritual para hacer el trabajo, ¿verdad? Y, y bueno, pues parteras empíricas que son mujeres que que viven en las comunidades, en las montañas, en lugares más alejados y que pues no había quien les atendiera en sus partos, ¿no? Y entonces solitas comenzaron a recibir a sus propios hijos con el apoyo muchas veces de algún familiar, pero en general solas y pues tuvieron varios hijos y entonces después ya tuvieron como esta maestría en acompañarse a sí mismas y después hay una vecina o una sobrina o alguien de la familia que les pide que las acompañen y entonces poco a poquito van ganando experiencia y van pues acompañando cada vez más a otras personas, ¿no? Entonces, claro, hay parteras que
que abarcan un radio grandísimo, que son muy reconocidas en la comunidad y las buscan de otras comunidades y viajan, no sé. Y hay parteras que son como más familiares, que solo acompañan a su núcleo familiar y más cercano, ¿no? Y que bueno, que todas tienen como, bueno, que creo que cada partera, es lo bonito, pues tiene o construye o desarrolla su medicina, como desarrolla su propio ser, ¿no? O sea, como mujer, con su Mm, sabiduría, del conocimiento de su experiencia, del conocimiento que también gana con otras mujeres, con otras abuelas principalmente, en cuanto al uso de las plantas, el uso de, pues, de las herramientas que ocupe, ¿no? Que muchas veces son herramientas muy básicas que hay en cualquier casa, ¿no? Entonces, y bueno, pues también hay algo muy importante que es la espiritualidad, ¿no? La mayoría, si no es que todas las parteras, sobre todo estoy hablando en este contexto de Chiapas, y ahorita voy un poco conmigo, pues es mucho, pues la fe y la conexión a través de los sueños, la conexión en el rezo y la conexión con la madre tierra, ¿no? Porque los pueblos originarios que llamamos, eh, hay un contacto grandísimo con el territorio, con la madre tierra que le llaman, pues con todo lo que existe en realidad, ¿no? O sea, es una cosmovisión muy distinta de decir todo está vivo, el respeto hacia todo lo que existe. En fin, podríamos hablar mucho pues sí, de cómo esta espiritualidad se vive en el día a día, ¿no? ujú, Entonces, pues, bueno, solo para decir eso, ¿no? Que la espiritualidad es un pilar para la partería, la experiencia de otras mujeres, el amor por acompañar a las mujeres, ¿no? Y pues como les decía, cada una recibe de su linaje, de sus maestras, su propia, sí, lo que va a ir como también desarrollando, ¿no? Sí, Y esto, pues, nos gusta mucho porque como no hay una escuela, o sea, desde la partería en la tradición que viene de hace miles de años, o sea, es como se han atendido las mujeres desde el inicio de los tiempos claro. y en todo el mundo, ¿no? Planetario. Cada partera es única, ¿no? O sea, va desarrollando su experiencia, su medicina. Tal vez hay parteras que están más enfocadas a la parte de las plantas, otras como que tienen más en cuanto al masaje, o sea, todas tal vez un poco de todo, pero como que hay una que va desarrollando su propio don y su propia esencia, cómo trabajan y por qué la busca la gente, ¿verdad? Y bueno, y eso solo para decir un poco, a diferencia de la partería profesional o de la medicina, que pues obviamente hay un camino, hay un currículum, hay un protocolo, entonces pues todo, pues es como seguir ese camino para llegar a ser tal, ¿no? Y Ujú, claro, no quiere decir que no después la doctora se va a desarrollar, ¿no? Con su propia medicina, pero en general tienen que seguir protocolos, ¿no? Cosa que nosotras las parteras le llamamos el arte de partear, ¿no? El arte de saber reconocer qué es lo que está pasando en un proceso fisiológico natural, en un proceso fisiológico espiritual, que también le podemos decir que es como una ceremonia, y cómo acompañar eso, ¿no? Bueno, cada partera es distinta. En mi caso, bueno, pues mi caso es un poquito eh, particular porque yo empecé trabajando con parteras, ¿no? Aquí en Chiapas, más bien con esta preocupación de que la partería se estaba desapareciendo o que las parteras estaban medicalizando o que las parteras ya no querían atender partos por miedo a las acusaciones y amenazas del sistema de salud. Entonces, para mí era como pues estaba muy preocupada que algo tan importante para una comunidad, para el tejido social de una comunidad se estuviera desapareciendo. Entonces, yo empecé un poco trabajando como desde este lugar, como más como activista, bueno, como antropóloga también, preocupada por esto,
Pero bueno, en mi propio camino también espiritual, un día pues me tocó de la nada, sin, sin planearlo, que fui a visitar a unos amigos y en esa noche nació un bebecito y no llegó la partera que iba a llegar, entonces me tocó recibir al bebé. Y bueno, a Mm. partir de eso, pareciera, sí, pareciera un cuento, pero así fue, pues fue muy revelador para mí poder recibir un bebé. Parecía cuando pasó así, sentí que esto yo ya lo había vivido mucho, que esto ya era algo muy familiar. Y entonces, pues sí, empecé a soñar, empecé a soñar partos. Para mí el canal de mis manitas, todo era como si me hubiera como despertado de algo. Y entonces, en un momento yo no sabía cómo ser partera, o sea, incluso que yo trabajaba con parteras, como que yo desde mi lado más eh, occidental y que estudié una escuela, ¿no? Estudié una licenciatura, estudié antropología, pues yo estaba con mi cabeza, ¿y dónde voy a ser partera? ¿Y cómo voy? Entonces me puse a buscar todas las escuelas y yo decía como que esto no es lo que yo estoy buscando, ¿no? Es que porque habían escuelas de partería con currículum y todo, y yo es que esto no es. Y bueno, y tuve la suerte de conocer bueno, de encontrarme en el momento con mi maestra, ¿no? Y bueno, pues lo que me gustó mucho es que me di cuenta y que yo pude abrir un camino en donde la partería es todo un arte en el sentido de desarrollar pues esa sensibilidad, esa fuerza, esa conexión con las mujeres, esa humildad también con lo que es, ¿no? Acompañar algo tan sagrado y tan importante, y con también la posibilidad de yo misma hacer un trabajo personal importante para poder acompañar y estar ahí, ¿no? Ok. Entonces, claro que tuve y he tenido suerte de tener madrinos, una madrina, dos madrinas, o sea, maestras, pues maestras, que de la mano y de la oreja a veces me estaban como guiando y acompañando para que yo pueda también pues estar en los partos, ¿no? Entonces estuve muchos años como aprendiz con otras parteras hasta que el punto que pues ya se creó una maduración y una experiencia y bueno, pues Ya mi madrina me hizo, me dio como, me otorgó, pues decir, ok, tú ya estás lista y todavía acompañada. Y hasta la fecha, pues siempre vienen conmigo de manera espiritual, ¿no? Y bueno, pues la partería es, digo, esto para contar un poquito que llegamos de muchas formas. Hay parteras autónomas que aprenden con otras parteras y no desde una, Una escuela. digamos, educación formal en una escuela, ¿no? Y que también atiende con otras parteras y así, ¿no? O sea, pero bueno, en mi caso, pues así, caminando mucho con con parteras parteras aquí aquí en en Chiapas, en Chiapas, en Guatemala, Guatemala, pues pues me di me di cuenta cuenta que que es es un un compromiso compromiso y y un un amor amor muy muy enorme enorme por, por por cuidar cuidar lo que lo que llamamos llamamos este este portal. portal o este momento de transformación y de apertura de una mujer y de la llegada tan importante de un bebé, porque pues el inicio de la vida es súper importante y súper valioso. Sí, para mí es un ritual sagrado eso, ¿no? O sea, el momento en el Claro. que llega una vida a este plano. Y bueno, yo como doctor te puedo decir todos los peros que le veo a esto, ¿no? Pero, y estamos muy acostumbrados también a que, ok, los doctores les van a enseñar a las parteras todo lo que tienen que saber para complicaciones. Pero me gustaría que tú nos dijeras qué tenemos que saber los doctores sobre la partería, qué es esto que se nos está olvidando por prevenir complicaciones, por velar por la estandarización, ¿no? Que es muy cierto, hay técnicas, hay procedimientos, hay que apegarse a eso, y aunque cada médico tendrá su especialidad y su forma, me gustaría que nos dijeras qué es esto que te gustaría como partera que supiéramos el gremio médico. Ujú. Ay, bueno, pues eso, o sea, siento que
sí, cuando yo lo hablo, obviamente, pues es desde este amor y desde esta Como decían, comprensión. no es No es romántico, romántico, no no es es decir, decir, ay, ay, claro que claro que siempre siempre estamos tratando con la vida y con mujeres, con personas reales, ¿no? Este, me parece que la medicina pues siempre tiene que estar ahí para apoyar a las parteras, ¿no? Una cosa muy importante, o sea, siento que, em, no, o sea, yo como partera es muy importante reconocer mis límites, ¿no? Hasta dónde el embarazo está saludable, todo el proceso de inicio del parto fisiológicamente va bien, todo como vamos avanzando para que yo empiece, pues, para que yo tenga esa confianza, porque así como tengo que tener como esa apertura hacia lo que les decía, hacia la parte, pues sí, ritual, espiritual, pues tengo los pies en la tierra para saber qué está pasando, ¿verdad? Y yo creo que las parteras, además de que sabemos mucho resolver complicaciones, no digo que todas, también es importante reconocer que pues no todo lo podemos hacer en casa, ¿no? Y qué bueno que existe pues, ¿no? La posibilidad de ser acompañadas de los médicos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante establecer buenas relaciones y que nos entendamos, aunque hablemos de diferentes mundos, porque en realidad sí son un poquito diferentes mundos, porque hay una, Sí. o sea, yo entiendo lo de la humanización del parto y me parece súper importante dentro de las instituciones, pero la partería en la tradición tradicional, como les estoy platicando, pues realmente no es distinto, pues porque no, bueno, no digo que es tan distinto porque estamos hablando de un cuerpo y todo, pero estamos hablando de un proceso en donde en casa, en donde la familia, las mujeres están llevando a cabo su proceso de una manera empoderada, de una manera segura, en donde también ellas toman sus decisiones de lo que ellas quieren hacer, ¿verdad? Entonces, pues nosotros estamos acompañando y cuidando, ¿no? Y pues eso, o sea, siento que la medicina, pues sí, se ha desarrollado mucho para cuidar las patologías, ¿no? Las enfermedades, los accidentes, y que ha sido súper importante poder responder desde este lugar. Pero el parto, pues es un proceso normalmente fisiológico, ¿no? Estoy hablando de las mujeres sanas, estoy hablando de las mujeres que van bien en su embarazo. Entonces, realmente, pues, me ha tocado entender mucho también que hasta menos intervenciones es mejor para todo el proceso, ¿no? Entonces, pues sí, yo siento que ahí a veces cuando, por ejemplo, las médicas, bueno, pues el sistema quiere, adiestrar, capacitar a las parteras desde este formato de las complicaciones, pues muchas veces pues lo hacen en un lenguaje y un mundo que no es el meramente de las parteras tradicionales. Entonces ahí empieza a haber como un conflicto y yo creo que lo más importante es decir que los hospitales, los médicos estén para apoyar a las parteras, ¿no? Ok. Están para acompañar y que haya este buen diálogo para que, aunque sean distintos mundos, pero que ellos puedan realmente, o sea, la medicina pueda apoyar cuando hay una necesidad, una emergencia, ¿no? O sea, a ver, lo que estás diciendo, a ver si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Desde mi educación como médico, como dices. O sea, la partería es justamente esta práctica ya tradicional que ve el momento de, como dices, de esta apertura, de la llegada de una persona al mundo, pues como se ha visto desde antes incluso que existía la medicina, ¿no? Porque la medicina es una ciencia que nació. El parto ha existido desde que somos seres humanos y siempre ha habido gente ayudando a otras en ese momento. Y eso es la partería. Entonces, pues digamos que son tradiciones distintas en ese sentido. Tienen una trayectoria de desarrollo histórico, filosófico, técnico, diferente. Em, y hablas un poco como de a ver, o sea, y Jaime te decía, los médicos tradicionalmente pensamos en esto como una especie de amenaza, como una práctica que no es correcta, que es riesgosa. Tú ahorita hablabas como de, bueno, nosotros lo vemos como una práctica que no nos entiende mucho, o sea,
la medicina no nos entiende a veces, pero sí nos debería apoyar. Y hace rato decías algo que me llamó también la atención, que hay un problema, o que tú para ti ves como parte, un poco un problema, es la medicalización de la partería. Entonces, me interesa mucho ir un poco al centro de eso. O sea, por un lado, pues sí reconoces, ¿no? Como es importante el apoyo entre una y otra, pero la medicalización es un problema. O sea, ¿cuáles son los matices de esta relación entre obstetricia y partería? La medicalización no solo hacia las parteras, que Ok, ese es un tema, pero también la medicalización al parto ok. y a todo el proceso del embarazo, parto y nacimiento. Entonces, creo que también, o sea, hay una sí, como medicalización, o sea, en donde ya Un un proceso proceso tan tan fisiológico, fisiológico, natural, natural, humano, ya se trata como una patología, ¿no? Y entonces hay que estar de alguna manera interviniendo y a veces hasta sobrediagnosticando, ¿no? Pero bueno, Sí. esa es una cosa. Y otra cosa, pues sí es la medicalización hacia las parteras, ¿no? Y eventual desaparición, pero bueno, ese es un tema muy amplio, pero sí es algo que pasa, ¿no? Porque justamente como el sistema médico, como ustedes dicen, piensa que las parteras no fuimos a la escuela, no tenemos como todas estas, tal vez otras herramientas que son de la medicina, pues, ¿no? Y como la medicina, pues lo mira todo muy desde la parte muy fisiológica, ¿no? Física, perdón. Y no tiene el componente emocional, psicológico y espiritual en muchos casos. No estoy hablando, o sea, generaliza, pero yo sé que hay particularidades, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí, o sea, entonces es como que una corriente, como dices, ancestral, antigua, que obviamente está desapareciendo, pues y hay otra corriente, son epistemologías, son orígenes de conocimiento distinto. Entonces, entonces una quiera controlar a la otra, ¿no? Decir, a ver, las parteras, pues aquí que se registren en la Secretaría de Salud o en el sistema de salud y que pues nosotros nos vamos a encargar de adiestrarlas, de certificarlas y de decir quién sí, quién no. Y bueno, es como crear de alguna manera a las parteras, pues sí, como volverlas más allegadas a lo que el sistema necesita y quiere, ¿no? Y eso, pues para la partería, pues es una pérdida porque sí pierde mucha, pues sí, las parteras pierden mucha confianza, autonomía, confianza en su trabajo, porque pues hablan de cosas que ellas no entienden y pues creen que porque no lo estudiaron, pues en realidad no saben, ¿no? Claro, se Sí. debilita la tradición por la tecnificación, ¿no? Sí, estás hablando que recibes el conocimiento en los sueños, ¿no? Claro. Y ay, a ver, enséñame tu Sí, sueño. eso es inverosímil para un sistema de formación técnica. Claro, claro. Entonces, eso es donde hay pues, estas visiones muy distintas, muy aparentemente incompatibles, pero sin duda, pues creo que lo dices bien, o sea, definitivamente parecería que deberíamos más como buscar las áreas de soporte, de apoyo y de complementariedad entre una y otra. Sí. ¿Cómo es un parto con una partera? O sea, ¿es en casa? ¿Siempre vas a ver a la partera? ¿Cómo es un parto con partera? Bueno, me gustaría también decir que las parteras en las comunidades y no solo tenemos, o sea, no es una especialidad como la medicina, como si se especializa bastante, ¿no? O sea, las parteras son realmente, como les decía, cada partera es distinta, pero vela por la salud de las mujeres desde que inicia su menstruación, todo el proceso, todo el acompañamiento, sí, de ser mujeres, el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Mm. El posparto, a mí me gusta mucho hablar del posparto porque es algo que realmente en la cultura moderna se está perdiendo, ¿no? O sea, ya es como que ya pariste, ya 2, 3 consultas y ya, pero las parteras cuidamos mucho el posparto, que es una cosa súper importante, ¿no? Entonces, sí, preguntabas cómo funciona, pues justamente es establecer una relación
una cooperación, una relación de la familia con la partera, en donde se visitan, la partera les hace sus sobadas, muchas sobadas, y mucha interacción de confianza, de establecer pues un vínculo, de conocerse, mm, de conocer no solamente el cuerpo, las medidas, el peso, sino también qué está atravesando la mujer como mujer en este proceso. Y pues también la partera ahí se da cuenta porque está en la casa, cómo vive la familia, ¿no? Entonces, y ahí trata de ver qué es lo que necesitan. Y bueno, cada partera, como digo, tiene sus propios requisitos y sus formas. Ay, estoy escuchando llorar a mi bebé. Y después, pues ya nos vamos preparando para el parto, ¿no? Justo tuve una consulta hoy, entonces ya estamos entrando en las semanas últimas y les digo, no, pues en la próxima consulta vamos a ir a su casa, vamos a ver que todo esté listo en la casa, y entonces preparamos el espacio, vemos que todo esté bien, tengo yo mi lista de materiales que necesito para ellos, que son cosas muy básicas, les explico que yo no llevo la clínica a la casa, que yo no traigo instrumentos médicos a la casa, sino yo voy como partera y que tenemos un plan B, ¿no? O sea, sí tenemos nuestro plan B, tenemos afortunadamente una ginecóloga que es amiga y que está en contacto y yo le escribo y le digo, platico cómo vamos, ¿no? No todos tienen esta posibilidad, muchas parteras están en la montaña y ni siquiera con transporte. Entonces, bueno, entonces ya vamos como preparándonos para el parto de manera espiritual también, pues ahí vamos tejiendo, pues concretando el equipo, limpiando sí, como arreglando el espacio y ya pues ahí cuando estamos listas para cuando nos llamen, ¿verdad? Nos llaman, pues vamos a la casa, vemos que todo va bien, cómo va iniciando el trabajo de parto, cada mujer inicia de manera distinta, a veces simplemente vamos, checamos que todo va bien y nos podemos retirar o a veces pues ya nos quedamos para recibir al bebé. Y bueno, pues ahí estamos acompañándolos, recibimos al bebé, lo revisamos, checamos que esté todo bien, pues principalmente que esté piel a piel con su mamá, que la mamá esté recuperándose bien. Bueno, en fin, es mucho, ¿no?, que contar, pero pues lo que hacemos es estar ahí con ellos hasta el posparto y no nos vamos de la casa hasta que ya estén bien comidos, que estén tranquilos y los visitamos en el posparto, pues, ¿no? Entonces, pues es un acompañamiento muy cercano, en donde estamos ahí muy cerca de las familias. Y bueno, yo acabo de parir hace 2 meses, como les contaba, tuve mi parto en casa por primera vez. Yo había sido partera mucho tiempo y nunca, o sea, y siempre acompañando a las mujeres y no había tenido yo la experiencia de parir yo misma y realmente me dio tanta seguridad y confianza el poder haber vivido este proceso en mi casa, pues porque realmente el poder, la persona que va a hacer esto es la mujer, ¿no? Entonces lo que queremos es acompañar a estas mujeres porque el foco no está en nosotras como parteras, el foco está en las mujeres viviendo su proceso de parir, ¿no? Entonces, como parteras, pues para nosotros es muy importante que las mujeres estén, pues, tomando sus decisiones, que estén bien acompañadas, que tengamos, obviamente, como nosotros tenemos experiencia, les vamos platicando, vamos tomando las decisiones, pero pues, pero es muy bonito ver que cada mujer pueda realmente mm, pues vivir esto desde su poder, ¿no? Desde su responsabilidad, desde su fuerza, pues, ¿no? Sí. Muchas gracias, Valentina, por esto. Me gustaría aprovechar esto para que nos cuentes, Ana Laura, cómo es el proceso con una dula. Pues es muy diferente. Ok. em, O sea, una dula y una partera no son. no es lo mismo y no es un sinónimo. Exacto, no hacen lo mismo. No hacemos lo mismo. Yo me formé como ginecóloga y después decidí formarme como dula. Ok.
Yo tomé ya 2 formaciones como dula. La primera fue una formación europea, particularmente de Barcelona. Y pues ahí la mayoría de mis compañeras en el curso eran europeas, entonces ahí aprendí que en otros países, no estamos igual que en México, en otros países la atención de un parto fisiológico, un parto normal, la hace en algunos países la partera, que por ejemplo en España sí está escolarizado el convertirse en partera y están como muy bien reguladas. Y hay diferentes casas de parto o clínicas u hospitales donde está la partera. Tú llegas embarazada, estoy en trabajo de parto, va una partera, está contigo y si acaso se llega, siempre hay un ginecólogo o ginecóloga de guardia y si acaso se llega a complicar, le hablan al ginecólogo, pero el ginecólogo no es como aquí en México que el ginecólogo está contigo pues Sí, prácticamente el que está ahí. a cargo del parto. Ok, pero o sea, para aclarar, entonces Sí. en estos países es parte del sistema de salud. Sí, es O sea, parte el del sistema sistema de de salud. atención a la mujer embarazada, por ley, incluso así Sí. se hace, ¿no? O sea, Sí, así es. ok. ¿Y Sí es en un está. hospital? Hay unos lugares que se llaman casas de parto, Ok. que son como más como clínicas más, más sencillas. Hay algunas que son clínicas pequeñas y hay hospitales. O sea, los grandes hospitales igual también tienen a las parteras, Ok. pero también tienen algún ginecólogo de guardia por cualquier eventualidad. Ujú. Eso es en España. En otros países de Europa están también, les llaman las midwives. O esta otra cosa que aquí también existe, pero no se aplica tal cual, que es la licenciada en enfermería con formación obstétrica. Ok. Aquí en México, la mayoría que yo conozco de formación obstétrica de enfermería se dedican a enfermería y están como en el área de labor o cosas así, pero por ejemplo en Estados Unidos la enfermera obstétrica es igual que si fuera una partera, es una Ok. enfermera, pero ella cuando llega la paciente en trabajo de parto es la que la recibe, es la que la está monitoreando, es la que la revisa Ujú. y es la que, si todo sale bien, la que recibe al bebé, o sea, Ok. la que atiende el parto es ella. Ya Ok. si llega a haber alguna complicación, le hablan al ginecólogo de guardia Ok. y llega, pero igual en muchas regiones, no puedo asegurar que en todo Estados Unidos, pero en muchas partes de Estados Unidos es así, te Ya. atiende la enfermera y es quien está a cargo pues de la atención del trabajo de parto y del parto. Ok. En México, pues no, evidentemente en México es muchísimo más común que sea un ginecólogo o ginecóloga. Y yo, bueno, en mi experiencia he visto que la mayoría es en hospitales. O sea, es prácticamente es ir a tener a tu bebé a un hospital. Sí. Yo, como les decía, me formé como dula porque me empezó a llamar la atención toda esta parte de el acompañamiento que yo veía que otras dulas que llegaban con las pacientes Mm. tenían con las pacientes. Ok. Entonces dije, como que me gusta más como que esa parte más humana, como que esa parte más de, bueno, yo siempre lo pongo como de ejemplo. Tú como ginecólogo revisas a la paciente y todo, te puedes tener muy buena relación y así, y tener una excelente relación médico-paciente, pero pues sigue siendo tu paciente. Y una dula es más como mucho más cercana con la familia, con la pareja. Las citas cuando estás conociendo a una pareja que va a tener un bebé son muchísimo más largas, Ok. vas escuchando más como todas las inquietudes que tiene, vamos haciendo algo que también se llama el plan de parto, el plan de parto es, porque hay algunos doctores, algunos ginecólogos que como que dicen, es que llegó con un plan y como que quiere que yo a fuerza haga esto. Ajá. No es como que quieran que tal hagas eso. O sea, el plan de parto, y como yo se lo explico a mis clientas, es como en un mundo ideal, en tu parto ideal, ¿qué pasaría? Ya. Es así como de, pues nada más me revisa mi ginecólogo, o puedo cambiar de posición, o hay Como una guía. cosas, exacto, como una guía, cosas tan básicas como quiero que mi esposo esté conmigo todo el tiempo, Ujú. porque hay en algunas situaciones en las que no se puede. Y eso también va al contexto en el que yo estoy. Yo trabajo en un contexto muy privilegiado para México, extremadamente privilegiado en hospitales privados, Ujú. donde se presta para hacer este tipo de acompañamiento, Ujú. de que esté la paciente, esté el esposo de la paciente y esté la dula. Entonces, eso, la verdad,
para la mayoría de la población en México no es posible porque en la mayoría de instituciones, yo creo que ustedes lo vivieron cuando estuvieron en alguna rotación de ginecología, tienes ahí 10 camas de mujeres que están por parir solas. No caminan, no comen, no toman agua. Entonces, o sea, esa parte siento que es como una gran área de oportunidad en el sistema de salud. Hay algunos hospitales públicos que sí permiten que entren algunas dulas que están en formación a practicar o así como rotar con las pacientes, pero sí es como que algo que falta mucho más. O sea, como esa regresar la humanidad y regresarle la dignidad a la mujer que está ahí pariendo así en una hilera de 10 camillas, así una tras otra, una tras otra. Y que en serio, o sea, me ha tocado que están rotando los residentes y dicen, es que yo me llevaba mi bonche de guantes porque es tacto a una, tacto a la otra, tacto a la otra, tacto a la otra, y te piden el partograma así de que cada hora revisar a todas. Ya cuando lo vives como ginecólogo y ya cuando lo vives ya también como acompañante, ves que no es necesario, o sea, no hay una necesidad para estar cada hora, incomodando y revisando a la paciente. O sea, hay como que, como Valentina lo decía, te va diciendo como las señales, la mujer, de qué es lo que está pasando en su cuerpo. O sea, y vas tomando las decisiones de qué es lo que tienes que hacer. Una dula, a diferencia de una partera, nosotros no hacemos, bueno, yo soy un caso muy diferente porque soy ginecóloga y aparte dula, pero como dula Sí, si no solo fueras haces, dula, ¿cuál sería? exacto, ningún tipo de acto médico. Ok. O sea, ni siquiera escucharle la frecuencia cardíaca al bebé, no, porque como no eres, para tú entrar a una formación de dula, la mayoría tienen alguna licenciatura en algo que no tiene nada que ver con medicina, Ok. pero eso, o sea, hay mujeres que entran y que son administradoras de empresas o que son psicólogas o que no terminaron una carrera. Entonces, como que la formación y la responsabilidad no la tienes como para decir, yo escuché al bebé y le escuché 150 latidos por minuto. Como que no hay tanta... Aquí en México, que estamos muy acostumbrados a la medicina, a la defensiva, o sea, yo como dula no te puedo poner así como de yo revisé y estuvo tal, o sea, No no puedes se poner puede. una nota en un Exacto. expediente ni nada. Y nosotros tampoco hacemos revisiones como tactos y no hacemos tampoco el recibir al bebé. Tampoco participamos, bueno, teóricamente, porque ya después platicaremos de eso, no participamos en la toma de decisiones médicas. O sea, yo como dula puedo escuchar lo que te dijo tu ginecólogo o ginecóloga, tratar de explicártelo de una forma, porque de eso sí tenemos que aprender como los términos, qué es lo que está pasando, y como tratarlo de dar un poquito más digerido a la familia y explicar como esas posibilidades, o sea, explicar cuáles son lo que es lo que te está tratando, prácticamente es, ¿qué es lo que te está tratando de decir tu doctor? Tu doctor quiso decir. Exacto, tu doctor quiso decir esto. Pero sí, nosotros, hay algunas que malamente sí se meten mucho como en la toma de decisiones y forman parte de aferrarse al parto, porque hay algunas pacientes que por alguna situación ya no está progresando o ya sabemos que va el desenlace, la probabilidad estadística, porque nosotros pues prácticamente nos vamos basando en estadística, la probabilidad estadística de éxito va bajando muchísimo. Entonces se lo vas diciendo a la paciente y hay algunas que sí interfieren como en esa comunicación médico-paciente y como que quieren imponer lo que piensan. Entonces yo creo desde mi postura que tenemos que tener como ser una herramienta con el médico y trabajar como en equipo y no estar uno contra el otro. Y yo, por ejemplo, en ese caso, yo prefiero trabajar con ginecólogos y ginecólogas que ya conozco, que confío en ellos, porque la única vez que lo hice diferente y que fue con una doctora que yo no conocía, pues
yo obviamente ya tengo la formación de ginecóloga y me sé muchos de los trucos que pueden hacer así de que, uy, no, llevas 3 horas y no has dilatado, ya te vamos a hacer cesárea. Entonces, como que sí me empecé a dar cuenta que esa doctora pues, que no le iba a dar oportunidad de un parto. Y sí se molestó la doctora porque sí le dijo, o sea, es que sientes que ya la tienes que pasar a cesárea. Le dije, todo va bien, o sea, sí llevamos varias horas, pero estamos progresando. Y así como de, no, sí, no sé qué, se puso súper loca. Yo me terminé yendo, o sea, sí le pedí perdón a la paciente y le dije, ¿sabes qué? O sea, ya me voy a ir, no voy a concluir el acompañamiento hasta que nazca tu bebé, porque sí la doctora se puso así de que, no, pues entonces, si tú vas a decidir, si tú quieres tomar las riendas, le doy alta voluntaria y ingrésala a tu nombre. Y entonces yo en ese momento pues sí me enojé y le dije, pues sí, puedo hacerlo. Le dije, papeles tengo, o sea, de que puedo, pero sí, preferí ya no pelearme y ya mejor optar por dejarlo en paz. Pero sí, yo por eso prefiero trabajar con puros doctores que ya conozco y situaciones que no están, o sea, conocer a las pacientes desde antes, porque también me han llegado a llamar así de que tengo 39 semanas y ya me van a inducir mañana, entonces quiero que me acompañes. Entonces, lo mejor es sí conocerlas desde antes, saber cuáles son las características que tiene la paciente. También en la población con la que yo trabajo, la mayoría son embarazos de riesgo, o sea, la mayoría tienen algo, o sea, embarazos totalmente fisiológicos y que todo salga perfecto son lo menos, o sea, la mayoría En tu población. en mi población de pacientes, porque yo la mayoría sí tengo mamás que ya son con una edad mayor, que tienen alguna otra enfermedad en el embarazo, ya sea preeclampsia, ya sea diabetes gestacional, que el bebé viene muy grande, que ya se restringió el bebé, o sea, sí son más de riesgo. Entonces, yo he estado más en partos inducidos, que no es como que lo ideal, o sea, lo ideal es algo que nos enseñan desde la formación, es entre menos se hace, mejor se nace, o sea, pero cuando la paciente está perfecta. Claro. Pero si la paciente está con 160, 100 de presión arterial, su bebé pesa menos de 2 kilos, sí es como que un poquito, ya no tiene líquido amniótico, pues sí es más riesgoso. Entonces, pues es el acompañamiento. Yo lo que les platicaba hace rato de que hay diferentes tipos de dulas. Yo soy dula de acompañamiento de parto. Dula es una palabra griega que significa literalmente como al servicio de la mujer o como sirvienta de la mujer. O sea, eres como estás al servicio de ella y de lo que ella vaya necesitando. Tanto física como emocionalmente es como un sostén para la paciente y para su pareja o su familia, si va a estar toda la familia involucrada. Entonces, existen dulas que se dedican hoy en día a la parte de fertilidad. Cada vez hay mayor cantidad de pacientes que tienen retos en la fertilidad y que van a estar en un camino que no es como el tradicional, el de tuvo relaciones con su pareja, se embarazó, todo estuvo hermoso en su embarazo y tuvo un bebé. Hay muchas que van a necesitar algún tipo de asistencia en la fertilidad de diferentes tipos. Entonces, sí hay dulas que se especializan en eso, que como que van acompañando más a las pacientes en esa parte. Yo en esa parte solamente tuve una experiencia, una amiga cercana que sí estaba pasando por un problema de fertilidad. A ella sí la acompañé, todo al final salió muy bien, pero sí es como una de las partes que puede hacer. Hay gente que se dedica al embarazo, que se dedica como que a vigilar todo el embarazo. Hay como yo que nos dedicamos a el trabajo de parto y el parto. Yo estoy en trabajo de parto y en el parto, pero también en las cesáreas. Yo también tengo una ventaja en comparación a otras dulas en México, que yo tengo mis papeles de ginecóloga, entonces es muy difícil que a mí se me niegue el acceso al quirófano.
pero hay algunos hospitales donde sí son muy específicos de que la dula no puede entrar al quirófano. Ya. Entonces hay veces que si el expulsivo es en quirófano o se hace una cesárea, no permiten que Ya. entre la dula. Yo en ese sentido pues sí estoy privilegiada por eso, porque sí puedo pasar. Hay también dulas que son dulas de muerte. Hay gente que acompaña el proceso de muerte. Hay dulas que se encargan de acompañar, por ejemplo, abortos u óbitos con bebitos ya más grandes o acompañamiento cuando hay algunos pacientes terminales y que la familia pide que acompañen como el proceso de despedida y de partida de sus seres queridos. Ya. Y pues sí, yo me dedico a parto y parte de lo que significa y de lo que se hace como dula es estar velando por que se cumpla como que lo más posible, idealmente, con la expectativa que tiene la mujer de su trabajo de parto, que se le respete en todo momento, que cuente con la información. Ya en el momento del nacimiento de su bebé, también nos toca mucho velar por la hora dorada. La hora dorada es la primera hora después de que nace un recién nacido y eh, lo ideal, en un mundo ideal también, es que bebé se mantenga piel con mamá y tratar de favorecer que tenga su primera toma de leche materna durante esa primera hora. Ujú. Hay diferentes médicos, hay algunos a los que no les gusta, como que lo ven como una pérdida de tiempo, así de que nos vamos a quedar 1 hora en quirófano porque está aquí abrazando a su bebé. Entonces, no, en serio, hay gente que lo ve así, que así pues, como una pérdida de tiempo. Es que es lo que te iba a preguntar, o sea, hablas de velar por el bienestar de Sí, la madre y del hijo. sí. Y yo digo, bueno, pues eso lo tendríamos que hacer como sistema, Lo ¿no? O sea, tendríamos que porque hacer todos. como que, o sea, me cuesta un poco entender, pues, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué tendría que existir alguien hoy en día Sí, que trate como de defender eso? O sea, ¿por qué no lo sí, hacemos? Estar a tu exacto. bebé ahorita. Es que así es, o sea, es que en serio, la mayoría de los nacimientos, ya sea parto o cesárea, nace el bebé, o sea, yo con la doctora con la que más trabajo, nace bebé, y si la mamá quiere agarrar al bebé y ella agarrarlo y ponérselo en el pecho, la dejamos que lo haga, o sea, que haga lo que ella quiere, aunque sea cesárea, hay veces que sí le ayudamos a que se lo pasamos a la pediatra en el pecho y que se lo pongan aquí, esperamos a que deje de latir el cordón, cortamos cordón y se queda bebé aquí. Y mientras bebé esté bien, sea un bebé de bajo riesgo, lo vea bien la pediatra, que se quede. Pero sí hay muchos pediatras que nació bebé, dámelo, me lo llevo a la cuna, lo reanimo, lo reviso, hago toda la documentación que podemos hacer después, todas las mediciones que podemos hacer después y ya después te lo paso, dale 5 minutitos, dale un beso y me lo llevo. Ay, Dios. Eso es como la norma, o sea, la norma es eso, o sea, que se los llevan rapidísimo y me ha tocado mamás que hasta me dicen, es que yo no me acuerdo de mi bebé, o sea, tuve a mi bebé, lo vi 5 segundos y no me acuerdo de cómo fue. Entonces, que es muy diferente a que estés aquí, que te estés con tu bebé y que lo estés sosteniendo, está revisando, o sea, está ahí contigo la neonatóloga, está revisando que tu bebé esté bien. Entonces, realmente como que sí es una práctica que ahorita se ve como muy de moda, pero realmente no debería ser una moda y Claro. tampoco debería ser un privilegio, que sí es un privilegio, pero no debería ser así. O sea, deberíamos respetar eso. Yo en la formación de Dula sí vi mucho el término ese de el parto humanizado y bla, bla, bla. Ajá, exacto. Pero yo me quedé más con la parte de el nacimiento respetado. O sea, me gusta más el término nacimiento respetado porque si una cosa es respetar que la mamá tenga su trabajo de parto y el parto como lo pensó y como le hubiera gustado que fuera. Pero una frase que se me quedó mucho de Florencia, mi maestra de la formación de Dula, era, una mujer puede parir varias veces. Puede Sí. tener 5, 7, 9 partos. Bueno, hoy en día 1 o 2. Pero tiene diferentes partos. Pero un bebé nace una vez en la vida. O sea, al que le tienes que respetar es el nacimiento del bebé. O sea, darle
ya me voy a poner a llorar. Sí. Es algo que llamamos, algo que se conoce como el continuum. Es como, eso lo vamos a tener que Está cortar. bien, No, está bien, está bien. El continuum. Sí. Aquí tenemos Kleenex, ya ahí creo. Sí, es muy cierto, es muy cierto. O sea, yo lo veo justo por eso, porque en el trabajo de parto se secretan muchísimas hormonas Sí. que ayudan al desarrollo del ser humano que están haciendo. Y del vínculo Del madre-hijo. vínculo, claro. De hecho, sí. Hablando bueno, primero les iba a hablar del continuum. Es como la continuidad. ¿Qué es lo que un mamífero espera en cuanto nace? En cuanto nace espera estar con su mamá, porque pues un conejo que nace, o un perrito que nace, un caballo que nace, está con su madre. La mamá es la que lo saca de su bolsa, la que como que le da como la reanimación inicial y está Claro. ahí como que en calor, en contacto con mamá y iniciando la lactancia cuando lo desee. Entonces, es algo que sí, como que me pegó mucho, que dije, no lo estamos respetando. O sea, las cosas básicas de los mamíferos no las estamos respetando. Wow, sí, claro. Estás interviniendo demasiado, haciendo lo que te enseñaron que era lo correcto, pero al final como que sí lo perjudicas un poco. O sea, Ujú. también otra cosa de lo que decías de las hormonas, la oxitocina, que es la hormona que se secreta durante el trabajo de parto y que nos ayuda a que haya contracciones y que haya dilatación y que termine por nacer el bebé, es la hormona que también vemos como del enamoramiento, de la felicidad, da Sí, como, el vínculo. exacto, como el vínculo. Y se han hecho estudios en los que se ha visto que cuando es un parto, una oxitocina secretada de forma natural en el cerebro, sí es mucho más potente y potencia más el vínculo que cuando es una inducción y la oxitocina Sí, es estás- intravenosa. Exacto, la oxitocina intravenosa no pasa la barrera hematoencefálica, entonces no le Ok. da a la mamá esa sensación como tan de éxtasis y tan de enamoramiento. Entonces, Uy, no se favorece tanto el vínculo. Entonces, no es que estemos como en contra de las inducciones o de las cesáreas, hay indicaciones, por supuesto, claro. y siempre se vela por la seguridad de la paciente y del bebé, pero sí, mientras se pueda que sea lo más natural posible, se hace lo más natural posible. Yo lo que he intentado en embarazadas de bajo riesgo es nos conocemos, vamos viendo cómo va el embarazo, si todo está perfecto, bebé bien acomodado, bebé creciendo bien, suficiente líquido y todo, y empiezan trabajo de parto, intento que pasen las primeras horas en casa, vigilando, tratando de que tengan confort, que tengan alimento, que estén como en nido. También se ha visto en estudios que la sensación de estar como cuidada, como en un nido, como, pues sí, ir anidando, es mucho más favorecedora para la progresión del trabajo de parto, disminuye las necesidades de Ok. medicamentos para el dolor y también hace que el trabajo de parto sea más corto. Entonces, sí se prefiere que en bajo riesgo estén en casa, estén con su familia, estén comiendo lo que quieran comer. Si quieren meterse al jacuzzi o a la tina o a la regadera en su defecto para mitigar un poquito el dolor, se hace. También hay varias técnicas que podemos realizar de masaje. La dula la dula sí es una persona que como que te apapacha más, o sea, como que te abraza más, te toca más. Yo creo que tu ginecólogo es muy raro que te haga un masaje de pie en el trabajo de parto, Sí. pero las dulas sí a veces así como de, ¿no quieres un masajito de pie, de pierna? Estás hinchadísima. Vamos viendo también cómo se va comportando porque, pues tú lo sabrás, va cambiando. El hueso pues no se va a deformar como tal muchísimo, pero sí va cambiando un poquito sus dimensiones, se va moviendo. Principalmente lo que se nota mucho es el sacro, o sea, cuando empieza a bajar, a descender la cabeza del bebé, el sacro como que se hace hacia arriba, se les ve como una colita. Entonces eso es algo que indirectamente, sin yo tener que hacer un tacto o algo así, puedo decir, ok, ya va bajando Estas este bebé. señales de las que hablabas.
Exacto. Entonces podemos hacer también un poquito de masaje en el sacro, un poquito de presión en sacro. Hay dulas que utilizan también mucho técnica de rebozo. Hay algunos cursos aquí en México donde puedes aprender técnica de rebozo para ayudar a cambios de posiciones y aliviar algo de la presión que puede sentirse durante el trabajo de parto. Este, y también se pueden utilizar pues algunos otros instrumentos o diferentes tipos de pelotas de yoga para favorecer el cambio de posición y porque también se ha visto que el cambio de posición, que sea una cosa dinámica y que la paciente esté moviéndose, te pueda tener un libre movimiento, favorece que tenga menor sensación de dolor. Ya. También yo, por ejemplo, si ya tienen mucho dolor y quieren una epidural, pues por supuesto que no voy a decir, no, tienes Sí. que vivirlo, tienes que vivir el dolor del parto. No, pues por supuesto que no. Pero también nosotros podemos ayudar como dulas a modificar un poco las posiciones de la paciente, ya incluso estando bloqueada. Y pues sí podemos en el momento del expulsivo también utilizar algunas técnicas de respiración, enseñar a pujar, cambiar posiciones y no estar pues siempre como en la típica posición. O sea, no todos los bebés tienen que nacer con la mujer en posición ginecológica y como la tradicional. O sea, si hay la posibilidad y la paciente también tiene ganas de, se pueden intentar otras posiciones. Ok. O sea, pues, como lo estamos entendiendo, es una cuidadora de la mujer Ujú. y luego, como dices, de quien están haciendo, Sí. ¿no? ¿Es una tradición? O sea, ¿esto tiene como un linaje o es más algo occidental que se creó? No, sí tiene tradición, sí es algo de mucho tiempo Ok. que se fue acompañando. Fue como que al principio partería y dula iban como muy de la mano, Sí. pero empezó a separarse las cosas y pues sí, realmente la dula es, les digo, o sea, nada médico. No, Sí. no vas a recibir al bebé, no vas a aspirarle los mocos al bebé, no vas a hacer nada. O sea, tú vas de acompañante, vas a ver que se respeten las cosas que están pasando, acompañar a la mujer. También hay mujeres que son súper ansiosas, que, por ejemplo, en las cesáreas hay muchas partes de la cesárea donde el esposo no está. O sea, el esposo está solo en una parte y luego hay partes en las que ya no está el esposo. Entonces, Sí. hay veces que si la mujer es muy ansiosa, estar con la dula y que ya le tienes Claro. confianza y que se quede contigo todo el tiempo hasta que sales, como que sí les da más seguridad. Sí, o sea, es tener a un ser humano en las partes que pues probablemente el equipo médico no puede estar, ¿no? Porque Ujú. tienen otras funciones, o sea, Sí, el equipo médico pues tiene que hacer otras cosas, como bien decías, desde documentación, otro tipo de monitoreos, otro tipo de intervenciones, y es muy valioso, parece como tener a otro ser humano que simplemente esté sí, con mamá y con quien está por nacer sí, que su en esos momentos, su ¿no? única función sea esa y Exactamente. no Ok. sea ninguna otra. Ya. Sí, el tema que veo es que si el sistema va contra el respeto al tiempo, ¿no? O sea, La creo que eficiencia. sí, algo que he visto mucho es que, o sea, cada vez veo más, es que no progresó el parto, ¿no? Digo, ¿qué significa que no progresó el parto? Justo esto que tú te planteas, ¿no? Que en 3 horas no ha avanzado y parece que es un poco que son 3 horas y que es viernes y que son las 9, ¿no? Y que... Y que es 22 de diciembre. Ya. Sí, o sea, a mí me da esa impresión, ¿no? Y que el ginecólogo como que tiene que estar ahí y tal, entonces es un poco como, oye, pues ya apúrate, ¿no? ¿Qué onda? A mí me da esa impresión. Y entiendo que no, ¿no? O sea, entiendo que siempre está esta parte humana, pero parece que el sistema es igual, ¿no? Y a la chica tal vez que está, vamos a hablar de un hospital privado, ¿no? Un hospital privilegiado que tal vez está pagando por hora, o en un sistema de salud Claro. pública en el que hay otras mujeres esperando ser atendida, ¿no? Sí. Quería hablar, veo iniciativas en México de darle valor a los médicos tradicionales y a las parteras, Sí. ¿no? O sea, sí está esta iniciativa. Pero también veo mucha resistencia de la parte médica a aceptarlos, ¿no? Y a decir justo lo que le preguntaba a Valentina.
lo que estamos haciendo es una colonización de las tradiciones ancestrales, ¿no? Una medicalización y una occidentalización de lo que tiene años sucediendo y diciéndote, oye, yo te voy a decir cómo lo puedes hacer mejor. Ujú. Y creo que poco hemos escuchado de parte de ellos hacia nosotros, oye, ¿Cómo lo nosotros podemos como hacer mejor? médicos, ¿qué podemos hacer mejor Claro. desde esto? Y creo que esto que tú nos compartes, Ana Laura, es valiosísimo, el respeto al nacimiento, porque solo hay Uno así. uno, Solo naces una vez. solo naces una vez, ¿no? El parto con dula, o sea, si una mujer se fuera a atender con una dula, es en un hospital. La mayoría de las veces sí, sí es en un hospital, pero pues sí hay varios hospitales. Hay hospitales que son como doula friendly y hospitales que no son doula friendly, que es así como de no, así con tus Con tus cosas magias. y te ven así como la loca. O sea, llegas con una pelota y es así como de ya llegó la loca del parto, Pelotas. de la pelota y le va a poner la pelota pero hay hospitales en los que sí es mucho más, están más familiarizados y saben como el lugar que tienes y si ya conocen y todo, pues sí te lo permiten. Hay otros hospitales, por ejemplo, el hospital donde nosotros nos conocimos, ahí no se puede. Ok. No hay manera. O sea, si acaso en el trabajo de parto, en la labor, un ratito, pero así que las dejen entrar al quirófano al momento de que nacen, no. Ya. No hay manera. Y hay hospitales donde sí son como sí llegan hasta ser como groseros, o sea, hasta como de burlas Ok. y hasta deja tú con la dula como que ya está acostumbrada y dices, pero con la paciente, así de que Sí, ya, pero qué fuerte, ya llegó ¿no? la O sea, loca que viene con su plan de parto y con su dula. claro. Y dices, o sea, respeta a la Sí, pues el paciente. O parto es sea, un momento dedicado a esa persona, a esa sí, paciente. exacto. Y por ejemplo, esto te digo, es en hospitales privados, o sea, y está pagando por estar ahí. O sea, ya sea su seguro o Claro, ella, va a pagarlo. claro. O sea, Sí. Un poco como continuando con esto, me parece una buena pregunta, o sea, porque tú tienes esta perspectiva complementaria de haberte formado como médico y aparte, pues, como dula. ¿Qué es lo que tú ves que los protocolos médicos o como la formación médica podría hacer mejor o enseñar a los médicos a mejorar en cuanto al respeto a la mujer y a quien están haciendo? pues es que siento que eso lamentablemente es muy individual. O Ok, sea, hay muchos doctores que estamos como más sensible. sensibilizados como hacia la parte más humana de la profesión y hay quien no, o sea, hay quien malamente lo ve como un negocio y así de una tras otra, tras otra, tras otra, y lo ve como negocio y lo ve como de, ay, voy a perder muchísimo, voy a perder 20 horas en un parto o meto toda mi consulta de la tarde y Ya. una cesárea que me va a llevar 2 horas. Entonces, siento Mm, que es algo muy individual que sí deberíamos más también en los médicos en formación, como sensibilizarlos a la existencia de otras herramientas, la existencia de las dulas y los beneficios que pueden tener cuando se acompañan un parto y que se vayan pues como sensibilizando y viendo que pues no somos el enemigo y que pues no les queremos quitar la chamba, claro. ni tampoco de preferencia, espero que la mayoría, Mm, obstaculizar, tampoco es como que ya. no queremos obstaculizar, no queremos tomar decisiones por ellos, sino nada más como que tratar de que todo se dé de la mejor manera posible para la mujer que está por parir, por convertirse en mamá y por el bebé. Mm, Entonces, como que los dos se respeten y ok. Claro. ya. Pues muchas gracias por esta intervención. Yo siempre me quedo con más preguntas que respuestas en estos Siempre. episodios. Sin duda. Me encantaría hablar con un ginecólogo de tradición, de hospital, para que nos dé su Claro, perspectiva. también es muy válido. Y bueno, pues invitarlas a nuevamente seguir esta conversación, identificar cómo podemos colaborar, dónde están las áreas grises, tal vez qué sí, qué no. Entiendo que hay muchísimos riesgos, pero bueno, me gustaría que nos dieran un mensaje final a la audiencia de EmpowerMed y que nos digan dónde las podemos encontrar. Valentina, ¿Vale? ¿quieres ir primero? Bueno, decir que me tocó mucho escucharte también. Gracias por
compartir con esa sensibilidad, porque sí realmente siento yo que tenemos que, o sea, que el sistema médico muchas veces, bueno, que es un sistema también piramidal de poderes y es muy complicado a veces poder encontrar esa relación más humana dentro de estas, ¿no? Y como parteras, pues también muchísimas veces recibimos, pues, pues sí, como maltratos, ¿no? Y rechazos y bueno, pues todo esto, pues lejos de ayudarnos y estar mejor y al servicio de las comunidades, pues de las mujeres, pues crea pues conflictos, ¿no? O bueno, nos separamos. ¿Cómo encontrarnos? Bueno, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, soy partera, también antropóloga, pues trabajo con parteras también aquí en los Altos de Chiapas y pues ahí vamos a dejar nuestros datos por si en algún momento vienen a San Cristóbal y buscan una partera. Pero pues muchísimas gracias por la invitación y claro que yo deseo mucho, o sea, entiendo que la partería tradicional, así como yo la comparto, pues obviamente en muchos lugares pues ya no existe, ¿no? Ya las parteras han sido desplazadas y desafortunadamente pues por eso se saturan tanto los hospitales, porque ya no está esta posibilidad, este acompañamiento en casa, en las comunidades, las mujeres que viven lejos, ¿no? Y aún así, pues bueno, entonces por eso también vemos que el que los hospitales estén tan saturados, pues también ahí es donde hay más violencia obstétrica de la que platicaba, ¿no? Y la violencia obstétrica pues puede ser muy sutil, ¿no? Como eso de hacer tactos una y otra vez, eso, aunque no es una violencia como que se mira así tan tajante, pues es violencia, ¿no? Y bueno, pues creo que necesitamos mucho diálogo. Claro. Y yo, pues eso, y agradezco pues también la oportunidad de estar aquí con ustedes. Al ratito a ver si puedo estar en la siguiente conversación. Gracias. Gracias. Pues yo estoy aquí en la Ciudad de México. Yo doy consulta como ginecóloga en el Hospital Ángeles Lomas y también estoy en redes sociales como dra.analaugine. Ahí pues comparto contenido tanto en Instagram como en TikTok. Y pues algo con lo que me gustaría dejar y es como de que tratemos de dejar, sí existen muchos riesgos, sí, como por supuesto que un parto, un embarazo son momentos de riesgo, son momentos como umbral, o estás pasando de una cosa a otra. Claro. Un momento umbral se define como que se adelgaza como esa entre estoy vivo y estoy muerta. O sea, una mujer pariendo está muy cerca o sea, poquito se sale del control y sí puede irse al otro mundo. Entonces, algo pues con lo que quiero cerrar es como tratar de dejar un poco el miedo, siempre tratar de tener el optimismo y esperar lo mejor, pero estando preparado para lo peor. Si llega a pasar algo, o sea, es lo que siempre les digo a mis pacientes. Estamos preparados para el peor escenario. Podemos tratar de resolver el peor escenario, pero pues siempre vamos a ir primero con optimismo y esperando que todo salga bien. Muchísimas gracias. Excelente. Cuéntenos ustedes qué piensan acerca de estos temas, del respeto al que nace. Y ya saben, compartan, déjenos un like, ayuden a que este episodio de tanto valor llegue a otras personas y a otras mujeres. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Bye. Bye. Bye.